Bueno, vamos a comenzar. Creo que todos me escucháis bien. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir. Vamos a dar comienzo a la última sesión del Congreso, que es una entrevista con la dramaturga Vanessa Monfort. Es un auténtico placer tenerla aquí. Antes de comenzar, quiero recordaros que después de la entrevista, tras la entrevista, habrá una breve presentación de VINS, o VINS, Victorian and Neo-Victorian Society in Spain. Será muy breve y, por último, la clausura del Congreso, the closing remarks. Así que procedo a presentar a nuestra invitada. Es, como he dicho, un auténtico placer tenerla aquí. Quiero, ante todo, agradecerle su presencia porque ha estado este último mes en Nueva York, lo cual nos produce muchísima envidia, muchísimo teatro. Y bueno, pues realmente acaba de llegar. Creo que vienes hasta con jet lag, así que de verdad que agradecemos muchísimo que hayas podido venir en persona, porque online no habría sido lo mismo. No. Bueno, para quienes no la conozcáis, Vanessa es novelista, dramaturga, directora de teatro. Como novelista, os digo que tiene unas cuantas novelas, entre ellas El ingrediente secreto, que recibió el Premio Ateneo Joven de Sevilla, 2006, Mitología de Nueva York, que también recibió el Premio Internacional de Novela Ateneo de Sevilla, La leyenda de la isla sin voz, que está, si no me equivoco, ambientada en Nueva York. Es del 2014, publicada por Plaza y Janés. Mujeres que compran flores. Esta novela es de 2016 y va por su 22ª edición, me parece. La 30, la 30. 30ª edición, traducida a varios idiomas. Y su última novela es, bueno, también está El sueño de la crisálida, todas estas publicadas por Plaza y Janés. La última es La mujer sin nombre, que ella escribió a raíz de una de las obras que vamos a hablar, su gran obra teatral para mí, hasta el momento, que es Firmado Lejárraga. Más allá de esta sólida trayectoria, el motivo por el que queríamos que estuviera aquí Vanessa es sobre todo por su trayectoria como dramaturga. Tienes más de 14 textos teatrales, ¿verdad? Leo los más importantes, que tengo muchos papeles. Destacan, por ejemplo, Flashback, La cortesía de los ciegos y Tierra de Tiza, que fueron escritos por el Royal Court Theatre de Londres. Y este último estrenado recientemente en Rumanía y en España bajo la dirección de Roberto Cerdá. Las voy a presentar todas y luego iremos hablando de ellas. Una adaptación de La Regenta, con Marina Boyaín, El Galgo, Sirena Negra, también llevada al cine por Elio Quiroga, El hogar del monstruo, una de las obras que ocupará nuestra conversación, y Firmado Lejárraga, estrenada en el Centro Dramático Nacional. Y este año, 2022, estrenaste El síndrome del copiloto, con Miguel Ángel Muñoz y Cuca Escribano, en fantásticas interpretaciones. Y luego también quiero que nos hables de tu último estreno en el Festival de Almagro, este año, La Tofana. Iremos desgranando toda esta trayectoria porque has trabajado mucho sobre el siglo XIX. Para comenzar, yo he visto en tu biografía, y un poco para romper el hielo, ay, perdonad, es que se me ha olvidado un último proyecto del que quizá también tú nos puedes hablar, que no es precisamente el 19, aunque a lo mejor
puedes hacer alguna conexión. Acaba de salir justo esta semana una obra de radioteatro en BBC Radio 4. Tengo la página por si la queréis. Muchísimas gracias. That's it, 157 Years, episode 4, Soul. Y es que, como os digo, acaba de estrenarse, de subirse a la web de la BBC en estos días. No sé si quieres decirnos algo sobre este último estreno antes de comenzar la entrevista propiamente dicha. Vamos del final hacia adelante. Vamos al final, sí. Empezamos por el final y luego volvemos al principio. Bueno, pues muchísimas gracias a la Universidad de Valencia, sobre todo a Ana. Nos conocimos en un estreno teatral, que es lo mejor que te puede suceder a dos seres humanos. Sí. Conocerse dentro de un teatro, eso ya es que empieza bien la relación. Lo único que lamento es no haber podido escucharos a todos y no haber podido venir más días, porque estaba ayer por estas horas llegué a España, con lo cual era un poco imposible. Pero bueno, os escucharé a todos porque me han dicho que va a estar todo absolutamente grabado, así que voy a tener la suerte de disfrutaros de todas maneras, porque mi tema fundamental es el siglo XIX, soy una enamorada del siglo XIX, soy decimonónica, yo en realidad no debería estar aquí. Así que como mujer del siglo XIX envidio mucho todo lo que se ha dicho en esta sala. Curiosamente, la obra de la que me preguntas, Ana, son una serie de obras cortas, 157 Years, surge de un concepto de Marietta Kirkbridge, una dramaturga con la que he tenido la suerte de trabajar, que es una de esas veces que digo qué bien volver a trabajar con Londres, que ha sido uno de mis lugares de crianza como dramaturga, el más importante seguramente, y con Enoch Fon, otra grandísima dramaturga. Entonces, entre las tres hemos creado una serie de obras cortas que no son realmente episodios, como puede parecer ahí, bajo un mismo concepto, que es ¿qué pasaría si ahora mismo que estamos pues aquejados de síndromes y pandemias extrañas que asolan el planeta? Pero bueno, esto no va del coronavirus, es un síndrome que se llama Life Extended Syndrome. Que quiere decir que todos de repente nos estaríamos haciendo tests como locos para saber si tenemos un síndrome que nos hace vivir 157 years. ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría si ese síndrome fuera posible? ¿Y qué giro darían nuestras vidas o no? ¿Nos haríamos el test para saber que tenemos ese síndrome y cómo afectaría, sobre todo, más que en el macrocosmos, en el microcosmos de nuestras parejas, de nuestras familias, de las herencias, de la seguridad social, cómo una sociedad lidiaría con personas que van a vivir el doble de una vida normal, pero que, claro, que van a sentirse jóvenes hasta los 80 o así, que la edad de jubilación cambia, que pueden ser unos apestados o formar una élite y que cada vez hay más personas en todo el mundo que lo tienen. ¿Os haríais el test? ¿No os haríais el test? ¿Qué haríais si fuerais positivos en Life Extended Syndrome? ¿Haríais algo que si vivierais el doble podríais retomar? Entonces, bueno, cada una le dio una perspectiva a esa historia, dirigidas por un gran amigo ya que yo conocí en el Royal Court en su día, la primera vez que colaboré con ellos, que es Nicholas Jackson, que es un grandísimo director especializado en teatro radiofónico, y la BBC ha hecho una producción, como no podía ser de otra manera, impresionante. Lo ves, no solamente lo escuchas. Y luego es muy interesante, es la tercera vez que lo hago, escribir para teatro radiofónico, porque claro, todas las acotaciones que escribirías para la escena las tienes que escribir para ser escuchadas y cambia mucho. Es un gran ejercicio para un dramaturgo. Así que ciencia ficción, pero próxima. Se supone que esto estaría ocurriendo pues cuando ya los laboratorios dejen de vender test del coronavirus, empezarían a vender los test del Life Extended Syndrome para el que quisiera saber, ¿no? Muy interesante, intrigante también. Como no lo hemos podido escuchar, pues espero que en la próxima conversación te podamos contestar a esa pregunta. En teoría se estrena el 14, pero veo que está colgado ya para, no sé, se puede escuchar, pero va a entrar en broadcast, se va a estrenar en directo en BBC Radio el 14. Estupendo, pues hablaremos de Royal Court.
Pero antes de llegar al Royal Courts, yo he visto en tu biografía que tú eres de formación licenciada en Ciencias de la Información. No sé si en la Universidad Complutense. Sí. Porque yo estudié al lado en Filología, entonces conozco Nos bien habremos la... encontrado jugando al mus en la cafetería. Seguramente, seguramente. Entonces, pero veo que pronto empezaste a escribir novela. Sí. Y más adelante empezaste a escribir teatro. Entonces, mi primera pregunta, que no es una pregunta menor, es ¿qué te lleva, qué te lleva a escribir? Si siempre querías saber si era un sueño, si escribías desde joven, pero bueno, en particular, porque aquí estamos interesados en tu carrera como dramaturga, ¿qué te lleva al teatro? Me ha encantado, yo es que soy muy de juegos de palabras, perdonadme, pero me ha encantado lo de formación, porque si lo pones todo junto, Sí. soy de formación periodista, efectivamente. Ejercí 2 días y medio, pero vamos, mi vocación siempre ha sido escritora, nunca podría haber sido una buena periodista, me di cuenta muy pronto, porque yo novelaba la realidad, y claro, no es muy ortodoxo, ¿verdad? Entonces, a mí las historias cuando no me gustaban como eran, les metía un poquito de literatura. Y claro, mis editores eso no lo llevaban muy bien, con lo cual decidí que, bueno, para ser honesta conmigo y con los demás, iba a seguir mi vocación literaria. Yo creo que todas las pasiones y las enfermedades mentales surgen durante la infancia. Como considero que el artista tiene un poquito de neurosis y de esquizofrenia, como dice un amigo mío psiquiatra, me dice, tú sabes que el test de Rorschach sirve con cualquiera, menos con los artistas y concretamente con los escritores. Es una cosa que yo no sabía, ¿no? Porque parece ser que vemos ahí de todo. Entonces, si se fían de los resultados de un test de Rorschach, probablemente van a pensar que nos tienen que encerrar en un psiquiátrico inmediatamente, ¿no? Quiero decir con esto que yo creo que la vocación artística, dado que en mi familia no hay nadie que se haya dedicado al mundo artístico, creo que surge muy temprano. Es una pulsión que probablemente sí está inducida un poco por tu familia, en el sentido de que sí, en mi familia hay una pasión por las artes, especialmente por la literatura y especialmente por el teatro. Y se lee mucho y se me lleva mucho, sobre todo al teatro. Entonces, evidentemente, aunque no haya sido nadie profesional de ello, es más, son todos científicos, médicos, abogados, mi madre criminóloga, mi padre cirujano, cardiovascular, y yo de repente llego un día a los 5 o 6 años y digo, quiero ser escritora. Y entonces todo el mundo lo vio muy normal. Pero bueno, aquí bueno, realmente tampoco consideraron que fuera un capricho, sino que yo ya escribía a los 4 o 5 años y me autoeditaba mis propios libros. Yo los cosía y se los regalaba a alguien de la familia y les ponía portadas y contraportadas. O sea, yo ya estaba en la industria editorial, ¿no? Con 6 años. Incluso llegué a hacer 2 copias o 3, ¿no? De alguna, me hacía yo mis propias copias. Entonces, bueno, tuve la inmensa suerte de que en mi casa nadie pensó que era una chaladura, sino que me impulsaron a seguir adelante. Como es lógico, tus padres te protegen y te dicen, mira, lo que deberías de hacer es una carrera universitaria. Desgraciadamente en España no tenemos creative writing, ¿no? Cosa que sí en Estados Unidos. Y en aquel momento mi padre que es estadounidense, estaba en una investigación con la Pompeu Fabra. Por eso yo nací en Barcelona, aunque me eduqué en Madrid. Entonces, bueno, pues digamos que estaba en otro lugar y finalmente no tomé la decisión que siempre me he preguntado si debería haber tomado, que es irme a estudiar Creative Writing a Nueva York. Y entonces hice lo que pensé que era más próximo, que era hacer periodismo. Error. Error, ¿por qué? Que tengo muchos compañeros periodistas y es una profesión que amo. Porque primero no era lo mío y segundo es un sacerdocio y puesto que la literatura es otro, 2 sacerdocios no caben en una vida, ¿no? Entonces enseguida me di cuenta que tenía que apostar. La ventaja fue que, bueno, pues alguien muy cercano a mí en la época universitaria, que yo ya había ganado algún concurso de cuentos, pero bueno, no, ya trabajando, porque me aburría mortalmente en las clases, entonces dije, tengo que empezar a trabajar como periodista. Me di cuenta que no iba a tener nunca tiempo para escribir si no tomaba la decisión a los 4 años de estar trabajando en prensa, de despedirme. Y cuando había ahorrado un dinerito, tomar la decisión de intentar terminar mi primera novela. Estaba como me parece que tenía 26, 27 años. Entonces me despedí
y presenté la novela a un concurso, por fin la conseguí terminar, porque llevaba como 3 años con ella, y luego ya me presenté a la beca del Royal Court, que siempre había sido algo que tenía en mente, y fue José Sánchez Sinisterra y Juan Mayorga, que había ya contactado con ellos. Yo había hecho ya un primer estreno teatral sin tener ni idea ni formación suficiente. Me dirigí yo misma porque no tenía nadie que me dirigiera, obviamente. No tenía contactos de ningún tipo. Y bueno, pues me presentaron a esta experiencia que pues éramos 8 dramaturgos de todo el mundo que entrábamos todos los años, y fue un antes y un después en mi vida, ¿no? Y ahí tomé contacto con el teatro definitivamente. Pero antes había publicado ya mi primera novela, o sea que yo al teatro llegué bastante por casualidad. Claro, pero llegaste, pues tuviste esa suerte y esa fortuna de llegar a una de las instituciones más importantes del siglo XX, el Royal Court, todo, o sea, ha definido la historia del siglo XX en el teatro Totalmente. británico. Y creo que esa International Residency for Emerging Playwrights es verdaderamente, por lo que yo he entendido, un programa intensivo de 4 semanas for playwriting, en el que recibes clases magistrales, veo aquí de Harold Pinter, Tom Stoppard, Martin Cream, David Hare. Sí, tú en ese momento piensas que te has muerto y te has ido al Valhalla, al Olimpo del teatro. Yo no iba nada preparada. Yo recuerdo que el segundo o el tercer día llamé llorando a casa diciendo que me quería volver porque no tenía el nivel. O sea, es todo lo que sé. Es cierto que luego todos los becarios íbamos de diferentes lugares del mundo. Había un compañero de Senegal, otro del Líbano, otro de Suiza, otro de Nueva York. Éramos una mezcla increíble de gente, otro mexicano, que seguimos en contacto. Todos se están dedicando a la dramaturgia casi full time y todos nos confesamos cuando estábamos terminando nuestra estancia, ya éramos todos casi hermanos, que todos habíamos llamado llorando a casa diciendo que no teníamos el nivel, o sea que veíamos a nuestros compañeros como dioses de la dramaturgia. Ya teníamos edades comprendidas. Yo creo que el más joven era Ram Ganesh, que esta es una gran carrera ahora mismo, está en Singapur, indio. Que tenía 20 y pocos, yo que estaba a la mitad, que tenía como 28, y luego Eli Karam del Líbano, que tenía 40, o sea que éramos un grupo muy heterogéneo, y el programa consistía en tener todos estos workshops. Fue los últimos 2 que dio Harold Pinter, por cierto, o sea que tuvimos mucha suerte de conocerle, y además es uno de esos autores, y no puedo decirlo con todos, y yo a veces me preocupo cuando doy clases, digo, Dios mío, les estará pasando como a mí me ha pasado, que prefieren leer tu obra o ver. Y dice, ¿y para qué la habré conocido? Qué decepcionante, ¿no? Y a veces pasa que no quieres conocer a la gente, a los autores que te gustan, ¿no? Porque, bueno, pues que concretamente con Harold Pinter o con Simon Stevens fueron experiencias que fueron lo contrario. Fue que cada palabra tuvo sentido. Y la humildad que me habían dicho que no tenían, pues resulta que con nosotros fue otra cosa, ¿no? Era una relación de estar en el Theatre Upstairs del Royal Court Theatre, conocido por haber estrenado por primera vez obras como el Robbie Horror Show o las obras de Sarah Kane, o sea que para ti era ya un lugar que era un templo, ¿no? Tomar las clases allí tan cerquita de los dramaturgos, 11 alrededor de ellos, y preguntarles todo lo que querías, ¿no? Y luego sorprenderte porque sabían en qué obra estabas trabajando, se conocían la sinopsis de tu obra, el stage, estabas de la obra con si estabas en creación de personajes y tal. Era increíble, absolutamente increíble. Y sobre todo luego esas 4 semanas terminaban en que se hiciera una representación de tu obra recién terminada que llevabas en Work in Progress en el Theatre Downstairs. Que claro, te decías, aquí se han estrenado las sillas de Ionesco. Entonces, o yo qué sé, sí, yo hice mi tesis sobre Sam Shepard y ahí o John Osborne, ¿no? Entonces, bueno, fue muy emocionante, y conocer a David Hare, por ejemplo, con bastantes de ellos, concretamente con David Hare o con Simon Stevens, sigo en contacto. Y la persona que estaba al frente de digamos, la dirección internacional del Royal Court era Ellis Dodson, que fue una hada madrina para todos nosotros, y que
Desgraciadamente nos dejó justo antes de la pandemia, a una edad muy temprana, entonces ella era como una pescadora de dramaturgos por todo el mundo. Ella hacía workshops por los lugares más recónditos del planeta y iba escogiendo, y luego creaba una gran familia. Por luego tuve otras dos producciones en el Royal Court, una todavía como dramaturgo junior, que fue más cortita, y luego ya una como dramaturgo senior, donde además pues tenías la oportunidad de también ofrecer tus propios conocimientos, lo mucho que supieras a los young playwrights del programa que tenían ellos. Entonces se creaba como si tú verdaderamente te lo trabajabas, porque también hubo gente que desapareció, era muy fácil que el Royal Court te absorbiera como un agujero negro maravilloso donde pasaban cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues claro, fue un antes y un después, ¿no? Que ha hecho que además, pues la obra de todos los que hemos pasado por allí haya sido traducida y que, como te contaba antes, la mayoría de esa generación de dramaturgos españoles que ahora empezamos a tener nuestras producciones en España, yo a partir de mis 40 años más o menos, pues hayamos estado desde los veintitantos teniendo producciones fuera de obras que yo he visto en diferentes idiomas y que no he visto todavía en castellano, que es como para pensar en ello, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque esa desconfianza por parte de nuestros productores. Bueno, siempre me ha parecido que la cultura británica es una cultura diferente a la nuestra en su apoyo a los jóvenes. Y quizá lo que estás contando es prueba de ello y ese ejercicio de promoción del talento joven por parte de los que ya son veteranos y consagrados de una manera muy cercana. Pero tal vez también, tal vez se haga aquí también. Se está empezando a hacer. Es verdad que mis compañeros dramaturgos de allí siempre se quejan mucho también, ¿eh? Lo difícil que es, no nos apoyan. Digo, pues hace un viaje por aquí, verás qué risa, ¿no? Sí, o sea, todos nos quejamos. Es verdad que esta es una tierra de dramaturgos. Entonces, Elise Dodson siempre decía, tenéis una de las mejores generaciones, hablando de 20 en 20, pues desde Juan Mayorga hasta los nuevos, de dramaturgos, y los únicos que no os habéis enterado sois vosotros, ¿no? De hecho, ella hablaba como una edad de bronce, o sea, y era una mujer que se paseaba por todo el planeta buscándolos. Entonces, aquí salen dramaturgos todos los años de la RESAD, e incluso otros que, como yo o como el propio Sánchez Sinisterra, yo he seguido esa vía más de educarme a través de becas y de tener diferentes maestros más en particular que algo reglado, digamos, ¿no? Pero bueno, sea como sea, hay una generación de dramaturgos muy potente que yo estoy viendo en la gente más joven también, porque yo a su vez imparto clases en Pace University e imparto clases de dramaturgia en la Sala Beckett. Y la gente, los estudiantes y los dramaturgos nuevos que caen en mis manos son brutales. Brutales, con un gusto por la palabra, con un sentido del ritmo, con una capacidad, con una inventiva, con una voz propia. Y dices, o no hay suficientes salas o dónde están. Entonces, afortunadamente, de un tiempo a esta parte, estamos hablando pues de 10 años a esta parte como mucho, han empezado a ponerse en pie los textos de dramaturgos españoles, que por otro lado, según los propios productores, cuando hay un taquillazo en España suele ser un autor español, pero luego, sin embargo, no, es muy difícil que a priori se confíe antes en un dramaturgo de casa que en algo que ha tenido éxito fuera, que por otro lado, igual a nosotros esa comedia que ha tenido éxito en Francia igual tampoco nos hace tanta gracia. ¿No? Entonces, yo creo que hay que estar abierto a lo de fuera. Yo constantemente estoy yéndome fuera a ver obras y, por supuesto, no todo el mundo tiene esa posibilidad, pero sin descuidar la dramaturgia, que hay mucha y mucha dramaturgia femenina, muchísima, muy buena ahora mismo. Me alegra oír eso porque estaba pensando estos días, bien es cierto que nosotros trabajamos sobre autores extranjeros y a lo mejor hemos desatendido un poco el panorama nacional, pero claro, una de las cosas, ser dramaturga aquí en España es una proeza, es algo único. O sea, tú no eres, eres una persona con una profesión única, no hay tantas dramaturgas. Pues el problema es que sí hay, Sí hay, pero no las conocemos. El problema es que sí hay. Sí, no bueno, pero no las conocemos. hay muchas más de las que aparecen y concretamente en el Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero, bajo su dirección, que ha estado, repitió, de hecho, por un gran gerente, aparte de un gran intelectual y demás, ¿no?
Pero bueno, que ser dramaturgo no tiene por qué dar un buen gerente de un teatro. El caso es que él sí ha apostado mucho por la dramaturgia. Ya no estoy hablando de mujeres u hombres, estoy hablando de dramaturgos españoles vivos, ni siquiera jóvenes, vivos. Que es que... Entonces, él ha apostado mucho y por la dramaturgia femenina también. No hablemos de las directoras, que sí que están totalmente fuera del circuito y ahora empiezan a estar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, todo lo que puedo decir con respecto a la novela, que es que jamás he sentido que hubiera una diferencia de ser hombre y mujer para... Al revés, yo he estado siempre súper apoyada por compañeros hombres, también en la dramaturgia, todos mis maestros y mis colegas más cercanos y las personas que me han apoyado han sido hombres, entre otras cosas porque estaban ahí. Puedo nombrar 2 o 3, no te digo que haya mujeres que me han hecho la zancadilla, simplemente que es que no estaban ahí para apoyarme, ¿no? Y no he sentido nunca ningún tipo de cortapisas por el hecho de ser mujer y joven. Más por ser joven que por ser mujer. En la novela. En la dramaturgia es otra historia. Y sobre todo cuando vas a dirigir, que dirijo también. Entonces, bueno, yo siempre cuento en una de mis novelas que la protagonista es un poco un alter ego, en la última es dramaturga y directora, se supone, y siempre que entra al Centro Dramático Nacional, donde se supone que va a estrenar, la mandan a maquillaje, ¿no? Es como, maquillaje está por ahí, y tú con tu carpeta y tu gracias, me ve mala cara. Soy la directora. Sí, entonces eso pasa constantemente. O eres actriz o eres la maquilladora, pero bueno, es que también a mí me hace gracia porque quiero decir, es que esa persona no te lo está diciendo en mal plan. No, claro. Es que simplemente hay falta de costumbre. Lo que quiero decir es que todavía no están acostumbrados y eso pasa, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y hay que decir que en los últimos 5 años hay una gran presencia femenina, lo cual pues es muy, también hay que decir lo bueno. Y somos precisamente las autoras, las que estamos rescatando más autoras, que ahí nos vamos al siglo XIX. Vamos a eso. Y sobre todo el XIX. Antes de llegar a Firmado Lejárraga, en 2010, tú estuviste en el Royal Court en 2007, creo que lo volviste en 2008 con el British Council, ¿no? Y de allí salieron varias obras, creo que eso ya decididamente te empujó hacia el teatro. Y en 2010, Fernando Marías, que falleció tristemente hace unos meses nada más, fundó el colectivo artístico Hijos de Mary Shelley, en el que participaron numerosas escritoras y artistas teatrales como Espido Freire, Cristina Fallarás, Nuria Varela, Ruth Gabriel, luego actores como Miguel Ángel Muñoz, Enrique Sánchez, y bueno, tú misma estuviste involucrada desde el primer momento. En 2016 estrenaste en el Centro Dramático Nacional El Hogar del Monstruo y sí que me gustaría que nos hablaras de ese proyecto, cómo conociste a Fernando, cómo surgió, porque era... algo que me llama la atención de este proyecto es que, aparte de su vocación de recuperación de figuras decimonónicas, que era muy colectivo, sobre todo también en la escritura. Sí. Precisamente en diciembre de 2016, después del estreno en el Centro Dramático Nacional, vino aquí a Valencia, a la Sala Matilde de Salvador de la Universidad de Valencia, y vimos, vinieron Espido Freire y Fernando Marías, y ella interpretó Abril en Estambul y Fernando Marías Esta noche moriré, que eran textos que tú habías dirigido. Creo que no pude venir, tú no viniste. Nosotros estábamos allí, lo organizó Laura y la verdad es que fue una velada fantástica. Entonces, bueno, quería preguntarte por ese proyecto, que nos contaras más cómo surgió, cómo lo viviste tú. Voy a mostrar unas fotos. Bueno, Fernando Marías era un inventor de emociones y un grandísimo autor de novela y uno de mis mejores amigos. Y todavía estoy de duelo, o sea, que igual me emociona un poquito porque es complicado. Fernando estaba enamorado de Mary Shelley, siempre decía que era increíble que no estudiáramos en el colegio, que fue la primera autora de ciencia ficción. Quien inaugura el género de la ciencia ficción. Entonces un día, de esas veces, Fernando siempre decía, por cierto que hay una novela póstuma suya, en el mercado se llama Arde este libro, y una versión de Los Santos Inocentes, la primera que se ha hecho en teatro, también póstuma, que se está ahora mismo de gira.
que es una barbaridad. Yo creo que se va a llevar todos los Max este año. Pero bueno, a lo que voy. Fernando, un día de estas veces que decía, se me ha ocurrido una idea. Y entonces era lo suficiente para que yo dejara todo lo que estaba haciendo y preguntara, ¿qué es? Dijo, quiero crear un colectivo de escritores como aquella primera reunión en Villa Diodati que surgió entre Byron, Mary Shelley, Percival, Polidori y demás, ¿no? Entonces, y el propio Lord Byron, que era el dueño de la casa, ¿no? Donde se invitó invitó Lord Byron a sus amigos, porque había un cataclismo con un volcán y entonces no podían salir a la calle y estaban todo el día lloviendo. Pues al lado de la chimenea les invitó a hacer un juego que era escribir la mayor historia de terror jamás contada. Entonces, de esas noches, al lado de la chimenea, surge el monstruo de Mary Shelley. Mary Shelley tiene 19 años y deja a todos boquiabiertos, al primero a Byron, ¿no? Entonces, ella evidentemente estaba cerca de todo lo que era la revolución científica, tenía a su madre, que era una gran feminista y una gran pensadora, Mary Wollstonecraft. El caso es que Fernando Marías, porque qué hizo fue emular aquella noche y nos juntó en un sitio muy curioso, al lado de la chimenea, a una serie de amigos y escritores, entre los cuales estaba Cristina Fallarás, Espido Freire, muchos de los que luego formamos parte de ese colectivo, y nos invitó a que escribiéramos la mayor historia de teatro jamás, la mayor historia de terror jamás contada. Entonces, como yo siempre, Fernando me lanzaba una pelota y yo la tiraba más lejos, pues un día le dije, íbamos haciendo giras contando los autores nuestros propios textos a ese colectivo primero, que éramos 5 o 6, hicimos una antología con esos relatos que íbamos contando por diferentes festivales, pues como Charles Dickens hizo en su día, que es una costumbre que se ha perdido, que el propio autor te cuente su historia, ¿no? Eso lo hacía mucho Charles Dickens con A Christmas Carol, por ejemplo, ¿no? Entonces un día le dije, si ponemos unas luces y si esto en vez de yo lo hace un actor, bueno, total, que acabamos teniendo una compañía de teatro entre Fernando y yo, que empezó a ser la primera compañía de teatro fantástico, no porque fuera nuestro, sino como género, quiero decir. Y lo llamamos el hogar del monstruo, bajo un concepto que se inventó Fernando, que fue la soledad es el hogar del monstruo. Es decir, teníamos que inventar historias sobre monstruos o bien contemporáneos, nuevos, o anteriores, revisionados, digamos, revisitados, para que tuvieran el público la sensación de por qué la soledad es el hogar del monstruo, es decir, dónde está la ternura del monstruo, entender al monstruo, no justificarlo, entenderlo. Monstruo entendiendo por aquel ser que es mitad humano, mitad fantástico. Si nos vamos a pensar, si yo os pregunto ahora cuáles son los monstruos del siglo XIX, pues empezaremos a pensar entre el XVIII y el XIX, del romanticismo surge Drácula, de la revolución científica surge el monstruo de Frankenstein, de la revolución psiquiátrica o del darwinismo social surge el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Todos los monstruos decimonónicos. Y un día, también hablando con él, dijimos, bueno, ¿y dónde están los monstruos del siglo XX? ¿No? Vamos a crearlos. ¿Por qué no hay monstruos en el siglo XX? Porque claro, uno dijo, Aníbal Lecter. Dijimos, no, Aníbal Lecter es totalmente humano. Lo llamamos monstruo porque nos parece monstruoso lo que hace, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de mitad fantástico, mitad humano. Y la parte con la que más te identificas del monstruo, el monstruo está ahí para que te mires en su espejo, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero el espejo en el que te miras es la parte más humana, que es la más aterradora. Es decir, la parte más humana del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, para mí es el Dr. Jekyll, que es el que perpetra crear un Mr. Hyde para que sus más íntimas pasiones y las más destructivas salgan a través del monstruo. El monstruo de Frankenstein está creado de trozos de seres humanos, pero realmente su parte humana, que es esa soledad con la que vive y la que le hace odiar a su padre, ¿no? Es la parte más humana también, ¿no? Entonces, un día alguien salió con Alien y dijimos, efectivamente, Alien, y ahora que hemos visto la precuela, sabemos que surge de un ser humano, con lo cual es un monstruo del siglo XX. Y luego otro monstruo muy interesante que surgió también para crear una serie de relatos, que es el monstruo colectivo, que ese se me ocurrió a mí. Dije, chicos, ¿y los zombies? Que nunca me han interesado especialmente por esa cosa de cómo a lo loco y voy ahí, ¿no? Voy detrás de la gente comiéndome sus cerebros y a tontas y a locas y como tan instintivos y tan... Bueno,
Para mí los zombies surgen de la sociedad de masas. Es el monstruo colectivo, es el monstruo sin nombre, ¿no? Es el monstruo no pensante, no es el sofisticado. Bueno, sofisticado Drácula tampoco es que sea el de Bram Stoker, es como un arácnido, ¿verdad? Nos ha llegado a través de las películas como una cosa muy romántica, pero vamos, es un depredador como podría ser una araña, el monstruo de Bram Stoker. Lo que quiero decir es que todas las épocas tienen su monstruo porque están ahí para liberar algo del subconsciente colectivo y para servir de espejo a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, fijaos dónde acabó este proyecto. Acabamos en el Centro Dramático Nacional sin pensarlo, porque un día estábamos haciendo estos fragmentos ya con actores dirigidos por mí. Fernando y yo nos lanzamos a crear nuestra pequeña compañía y de repente un día haciendo unas sesiones para La Noche en Blanco en Madrid, de repente pues lo ve Ernesto Caballero y dice quiero esto en el Centro Dramático Nacional. Y digamos, la compañía que se había creado de trozos también, como el propio monstruo de Frankenstein, o sea, éramos más hijos de Mary Shelley que nunca, que es como se llamaba la compañía. Haciendo honor a nuestra madre, pues creamos una compañía hecha de trozos, de trozos. Y de hecho, estas imágenes que veis aquí, pues aquí hay un fragmento que se llama, de hecho creo que está el tráiler por ahí también, que está muy bonito, del Hogar del Monstruo. Ahí está una versión mía del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta es una versión de Frankenstein, que se supone que Frankenstein llega a la Real Academia de la Ciencia para reclamar ser humano por fin, de Sanchi Sinisterra, que tuve el placer de dirigir. Luego abajo es el Vals de Mary Shelley, que es el monstruo de Frankenstein llegando a Mary Shelley ya enferma de un tumor cerebral para reclamarle por qué le ha dado tan mala vida a su autora. Esta es Sirena Negra, que es un monstruo nacido de la crisis, totalmente contemporáneo. Es un monstruo que surge de una alcantarilla porque en un desahucio tiran a un bebé en una alcantarilla. Ese es texto mío y uno de los que más se ha representado. Y como Moisés, en vez de morirse, pues le salen escamas y luego se convierte en una criatura que devora niños como ella, ¿no? O sea, un monstruo encantador surgido de la crisis y de la terrible experiencia de los desahucios. Esta es Espido Freire haciendo una especie de no ficción interesantísima, de que lo visteis aquí, fue Abril en Estambul, que es cuando el monstruo es uno mismo. Aquí estamos toda la compañía, que con nuestro músico Luis Antonio Muñoz, nuestro ayudante de dirección, en fin, con ese baúl que se iba transformando, esa soy yo encajada dentro del propio baúl, en fin. Fue una experiencia hermosísima que se fue creando con el tiempo y que efectivamente fue un colectivo. Esta vez era muy curioso porque no éramos solamente una compañía de actores, éramos una compañía de actores y escritores que trabajábamos juntos, ¿no? Entonces, digamos que se hacía honor a la palabra compañía, ¿no? Que es estar en compañía. Estar en compañía. Pues maravilloso proyecto. Y me ha gustado mucho esa metáfora del desmembramiento y de la obra de la composición desmembrada. Eso me ha gustado trozos muchísimo. cosidos entre sí. Pues seguimos porque no tenemos mucho tiempo, de hecho ya vamos tarde, pero bueno, vamos a seguir un poquito más. Esto no fue tu primer proyecto relacionado con el 19, os interesó el concepto de monstruo, pero luego ya empiezas a interesarte por otros, por la adaptación, por ejemplo, de personajes o novelas del 19. Entonces, en 2012, para los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, hiciste con Marina Boyaín, escribiste junto con ella, creo que también la dirección fue de ella, una adaptación de La Regenta. Sí. Ni más ni menos. Bueno, eso es una de las cosas que haces como pecado de juventud, porque yo creo que si lo piensas con un poquito de madurez no te atreves, ¿no? Entonces, La Regenta son 1000 páginas y 150 personajes, es decir, que en un teatro no cabe, no cabe. Pero como éramos unas inconscientes las dos, dijimos que sí, y luego dijimos, ¿y ahora cómo lo hacemos, no? Entonces, a la hora de enfrentarte a una adaptación, además del 19, yo como dramaturga con el tiempo, de las cosas que de verdad he interiorizado, es que cuando vas a hacer una adaptación, lo más importante no es que sea un trabajo arqueológico.
igual que una película. Es decir, son producciones distintas. Entonces, sobre todo si es, si es una obra del 19, hay que pensar qué es rescatable para el teatro de esa obra del siglo XIX. Es decir, qué temas y qué personajes son escénicos. Igual que una persona puede ser fotogénica, un personaje puede ser escénico o no serlo. Y lo sabes porque es que según sale al escenario, se lleva al público, se come el escenario, lo llena todo. Entonces la regenta era tremendamente ella en sí. Escénico, Fermín de Paz, el magistral, ¿no? Que un poco la lleva por el mal camino. No hay por qué conocer la obra en profundidad, pero para el que no lo tenga fresca en la memoria, bueno, pues esto es una mujer muy odiada, pero también muy admirada en su época, que todo el mundo quiere saber de ella, una noble, una mujer que está en boca de todos, pero nadie sabe nada de ella en realidad y están esperando el mínimo traspiés, ¿no? para hacer a ese árbol caer, ¿no? Entonces, es una obra sobre la hipocresía social, sobre todo de la época, sobre cómo las costumbres a veces son tan difíciles, sobre todo en lo que llama Vetusta el autor, ¿no? El Oviedo de la época. Y bueno, lo que era más rescatable desde nuestro punto de vista era la hipocresía social, que también llevada a los medios de comunicación y a las redes, es decir, a lo que sería el casino de la época, donde todo el mundo habla y habla, pero no sabes nada de esa persona, pero aún así la quieres destruir, ¿no? Pues es lo que llevamos a escena. Entonces hicimos una recreación de un programa de televisión en escena en los teatros del canal. En ese momento estaban bajo la dirección de Albert Boadella, con lo cual, como le encantaba cualquier locura que se nos pudiera ocurrir, pues nos dio vía libre. Y luego dijimos, bueno, aquí los estudiosos de la regenta directamente nos van a quemar el teatro, ¿no? Porque, o sea, era como una especie, era como coger uno de los grandes mitos, como puede ser el Quijote, y llevarlo de una manera totalmente diferente al teatro. Pero claro, es que el libro ya está, el libro ya se conoce, el libro ya se estudia. Y esto, por ejemplo, en Londres lo tienen muy claro, que ponen Shakespeare del derecho, del revés, y nadie se queja, ¿no? Pero aquí tocas el Quijote y es como, Dios mío, sacrilegio, ¿no? Bueno, tocar la regenta ya pues era algo parecido. Pero bueno, el caso es que hicimos una especie de reality show con cambios de escenarios, porque los reality shows en sí son tremendamente escénicos. Cuando tú vas a ver la producción de uno, pues son muy escénicos su forma de moverse por el escenario. Entonces los personajes iban apareciendo por allí. E incluso los vídeos, de que vamos a ver estas imágenes que hemos captado en esta discoteca de la regenta saliendo con su amante, ¿no? Y entonces ellos mismos, en vez de utilizar audiovisuales, decidimos que eran ellos mismos los que hacían era todo totalmente teatral. Los que hacían la escena y si la ponían otra vez, salían otra vez y mientras estaban hablando los periodistas, ellos salían 20 veces a hacer lo mismo, se quedaban congelados. Bueno, en fin, la idea de que el montaje fue muy divertido. La crítica era como fumata blanca, fumata negra. O sea, o bien llegaban unos y decían que había que quemar el teatro y se salían en mitad de la obra, esto era así, o decían que era una obra maestra, entonces no se aclaraban. Lo que sí es verdad es que vino la sobrina nieta de Clarín, hablando de sobrinas nietas, y ese día estábamos todos diciendo, horror, nos va a denunciar. Por encima estábamos en Oviedo, que era la tierra de la regenta, con la estatua de la regenta en medio de la plaza. Dijimos, bueno, tío. Marina y yo no sabíamos ir al estreno o salir corriendo a Madrid de nuevo. Fue donde mejor se recibió. La crítica de Oviedo estaba encantada, pero lo más gracioso fue cuando se quedó a saludar después la sobrina nieta del autor. Y entonces decimos, ¿qué te ha parecido? Quería saludar a los actores. Y nos dijo, mira, a mi padre le habría horrorizado, pero a mi abuelo le habría encantado. Entonces, bueno, al final hay que atreverse y ver qué posibilidades hay también, porque a raíz del estreno de La Regenta, además, La Regenta, que es un libro que más o menos se estudia en el colegio, pero que luego la gente no vuelve a tocar, se hizo una edición donde se hacía la obra, se veía la obra de teatro y La Regenta en sí revisada. Y luego además las propias publicaciones diferentes de La Regenta estaban en el teatro para poderlo vender, con lo cual la gente también se lo llevaba. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a ser tan conservadores de no tocar las obras clásicas y no hacer otras versiones cuando a lo mejor lo que estás haciendo es picar la curiosidad, ¿no? Ya que la obra ya existe y es irrepetible, de las generaciones siguientes o de quien no la tenga fresca en la memoria, ¿no? Eso me parece interesante, creo que también Ian Rickson se refirió a ello ayer, ¿no? Esa libertad de poder retomar o volver al siglo XIX con cierta libertad,
una vez que, claro, los autores ya no están vivos, pues bueno, ya la obra además, una vez que se publica, le pertenece al mundo. Entonces, bueno, me gusta como tú dices, tiene sus peligros, pero bueno, ese arrojo y esa... Yo fíjate, creo que cuando la obra ya está asentada y es un clásico, no hay peligro ninguno. Y se convierte en un clásico si lo puedes Exacto. deformar, Yo si lo creo que yo por puedes lo menos como directora, reinterpretar. exacto, la reflexión que hago siempre es la siguiente. Si yo tengo en mis manos una obra de nueva creación, por ejemplo, en El hogar del monstruo yo dirigía mis propios textos y el de Sánchez Sinisterra, autor que es mi maestro, mi amigo y al que venero directamente. Yo tengo la obligación, cuando es una obra nueva que estaba hecha para este espectáculo, es su versión de Frankenstein, como alguna otra obra que he montado, yo creo que mi obligación como directora es que se parezca lo más posible a lo que el autor tiene en la cabeza, porque la estoy poniendo en escena por primera vez. Entonces sería desleal querer hacer una obra mía y ponerle mi impronta, que como director siempre pones alguna, pero intentar respetar y reunirme 30 veces con el dramaturgo si hace falta, o al menos hago lo que creo que querría que hicieran conmigo, que no siempre lo han hecho. He tenido mucha suerte y también muy mala suerte en alguna ocasión, como todos. Parte de la vida de escritor es así. Pero lo que quiero decir es que hay veces que al dramaturgo se le expulsa, por lo menos la diferencia de cómo he trabajado en Londres, a cómo he trabajado, o sea, en Londres digo porque no solo he trabajado en Londres, en el Reino Unido, o cómo he trabajado en España, que es más parecido a cómo se trabaja en Alemania también, es que el dramaturgo está expulsado del proceso creativo. Y eso es una pena. Es una pena para los actores, es una pena para el director o directora. ¿Por qué? Porque tú tienes una información ahí muy valiosa, que yo comprendo que habrá autores que te dan ganas de no volver a saber en tu vida, pero por lo general, por lo menos, inténtalo, ¿no? Intenta que haya... Entonces, a mí en Londres, desde el primer momento, yo jamás hablo con un director como autora directamente, perdón, con los actores. Siempre tengo al director entre medias. Yo recuerdo con Richard Twyman cuando hicieron Chalkland en el Royal Court, que fue mi primera producción ya como dramaturgo senior, que yo no daba crédito. O sea, el primer día llego a la sala y me invita a sentarme entre los actores sin haber hablado antes conmigo y dice, feel free. Y yo estaba, no, pero puedo hablar con ellos, pero tal. No, ¿cómo es este personaje? Díselo al actor. ¿Qué has sentido cuando no sé qué? Y acababan de empezar los ensayos. Es decir, que yo le podía estar dando información a los actores totalmente contraria a la que el director le había dado, pero me dejó estar ahí en todos los ensayos, me pedí información todo el rato, los actores hablaban libremente conmigo y él no sentía ningún tipo de reparo ni de invasión por mi parte, más bien lo contrario, ¿no? Y eso me ha pasado más de una vez, trabajando concretamente en Londres, bueno, en el Reino Unido y en Rumanía, que también hay una escuela de actores brutal y de directores y donde también se tiene un poco esa cosa interdisciplinar, que fue una de las cosas más importantes que yo aprendí en el Royal Court, a escribir con el silencio a veces, el sentido del ritmo y que el dramaturgo no era un autor teatral. Dramaturgo es el escritor para teatro que tiene en cuenta todos los procesos de la escena y que sabe entenderse en términos de luces, de acción, que escribe para una representación en concreto, quiero decir, que tiene esos conocimientos para hablar e interaccionar con los diferentes personas que forman parte de esa familia que es una producción, ¿no? Claro, en España, hasta llegar a los últimos directores con los que he trabajado, esta nueva hornada de directores es más así, es que, vamos, te invitan al estreno de Milagro para que no digas nada. Entonces, es como, hola, estoy aquí. Y claro, yo he llegado, no voy a decir, se dice el pecado, pero no el pecador, a 3 días antes, invitarme a un preestreno y ver que el final se había cambiado algo muy elemental, que ya no es que se cambiara el texto, sino que el actor, en vez de salir de actor, salía como un miembro de compañía. Por lo tanto, en vez del speech ser del personaje, es del autor. Y era un speech demencial, porque lo hacía un personaje, era totalmente irónico y no solamente se lo tomaron en serio, sino que lo quedó en mi boca. Entonces ya dije, mira, esto no se va a estrenar. Ay, pero es que lo hemos hecho así, ahora cambiarlo. Chico, pues haberme preguntado, haberme invitado el tercer día y no 3 días antes del estreno. Entonces, es muy difícil que me vaya a poner así, pero quiero decir que esas cosas se evitarían, ¿no? Y yo creo que el diálogo entre los diferentes elementos y de los diferentes responsables de la escena es así. Por ejemplo, en el síndrome del copiloto, como directora,
he tenido a todos trabajando, escenografía, luces, todos trabajando, todo un equipo creativo, porque el actor también es un creador, todos juntos desde el primer momento, ¿no? Entonces, cuando pones la obra en pie por primera vez, es otra cosa, porque tienes la responsabilidad de que se parezca a la obra del autor todo lo posible, porque nadie la ha visto antes. Y ahí donde la dejes, eso es como se va a percibir, ¿no? Es mi punto de vista. Ahora, cuando la obra ya es una masterpiece, se ha visto se ha traducido a no sé cuántos idiomas, llevan no sé cuántos siglos con nosotros, pues hombre, darle una nueva vida, una reencarnación, me parece que es hasta necesario para recuperarla y para actualizarla, ¿no? Para acercarla al público. Bueno, veo que has tenido todo tipo de experiencias porque tienes mucha experiencia en el mundo teatral. Como no nos queda mucho tiempo, vamos a hablar ya para finalizar de Firmado Lejárraga, porque me imagino que el proceso de creación allí fue de otro modo y no todo el mundo puede decir que ha tenido el privilegio de estrenar varias veces en el Centro Dramático Nacional. Firmado Lejárraga, entiendo por lo que he leído que es un proyecto que te propuso Ernesto Caballero, que es el director del Centro Dramático Nacional. Y bueno, os digo, antes de que hablemos un poquito de la obra, que se estrenó en la Sala Mirlo Blanco, que es una de las salas pequeñas que hay en el Teatro Valle Inclán, y con grandes actores. Pues por ejemplo en el papel de Gregorio Martínez Sierra estaba Eduardo Noriega. La obra tuvo tanto éxito que se repuso. Es de las obras del Nacional que unos meses después se repuso. Yo vi la reposición en el teatro, digamos en la sala grande ya. Y ahí, por ejemplo, ya había cambiado el reparto y en vez de Eduardo Noriega estaba Miguel Ángel Muñoz. Es que nos lo robó Netflix. Que seguro que vosotros conocéis por la televisión, es muy conocido y es un gran actor de teatro y uno de tus actores fetiche. Por eso os quiero dar ese contexto de que es una obra que dentro de una producción que tuvo mucho éxito para que se reponga dentro del Centro Dramático Nacional. Fue un encargo y yo creo que una obra muy importante, porque te encargaron no una labor menor, sino la labor de recuperar la figura de María Lejárraga, que había escrito junto con su marido, no se sabe si toda la obra, pero bueno, en cualquier caso en colaboración con Gregorio Martínez Sierra, que fue uno de los escritores más importantes de la primera mitad del siglo XX en España, y nunca había firmado las obras. Es uno de esos casos tan conocidos en la historia de la literatura. Una mujer del 19, muy progresista, que vivió 100 años, que fue parlamentaria. Una de las primeras feministas. Una de las primeras feministas que me ha recordado mucho al debate que tuvimos el miércoles después de la función teatral, porque sí que hubo muchas mujeres, lo que se llama sufragistas, pero feministas, y María Lejárraga fue una de ellas. Y sin embargo, para el gran público era hasta ahora una gran desconocida. Entonces, bueno, y para el pequeño público. Y para el pequeño es decir, público, o sea, en el mundo del teatro sabíamos que había escrito y traducido algunas obras y tal, oíamos campanas, pero no sabíamos dónde, quiero decir, ¿no? Era esta que escribía a lo mejor con su marido, ¿no? Que es que lo que me encontré después, cuando la investigué a fondo durante casi 2 años, es una historia muy diferente que ahora mismo. Yo he tenido debates de todo tipo con académicos que me negaban esto hasta hace poco. Pero es que ya pues hemos conseguido que hasta la SGAE lo reconozcan. Claro, ella es la autora, por ejemplo, del libreto del Amor Brujo de Falla, de Canción de Cuna. Entonces la obra es, que yo tuve el placer de ver en el Nacional, es una maravilla. Está en la Teatroteca, si la queréis ver, gratuitamente. Y me gustó mucho cómo la planteaste, porque creo que encontraste un equilibrio muy elegante entre, pues eso, pues, no te posicionaste claramente, o sea, o digamos presentabas todo el caso, porque hay gente que piensa que llegó a escribir toda la obra, que ella fue la verdadera autora de toda la obra de Gregorio Martínez Sierra, pero hay gente que no, y la obra, digamos, explora ese proceso.
Entonces me gustó mucho esa estructura, que te quería preguntar si aprendiste quizá de tus maestros británicos, de gente como Tom Stoppard o Carol Churchill, esa estructura en la que los actores es un doble plano temporal en el que hay unos actores que interpretan a personajes contemporáneos y simultáneamente personajes del pasado. Entonces, la obra transita desde el primer momento entre la actualidad, un grupo de investigadores, como podríamos ser nosotros mismos, investigando la obra de Martínez Sierra y María Lejárraga, y los saltos al De hecho, pasado. yo estaba viendo, porque yo creo que, mira, si te vas ahí a vídeos, o hay un poquito más abajo, el tráiler que dura unos segundos, más abajo, ahí mismo en Firmado Lejárraga, yo creo que tiene que estar. Ahí Aquí está. está. Mira, pínchalo porque se ven los dos planos muy fácilmente. Yo quería poner en valor el trabajo de los investigadores, entre otras cosas, ¿no? Esta situación podría dar para una comedia extravagante, la de mi vida. Esa que precisamente nunca quise escribir. Somos libres, señora de Martínez Sierra. Entonces empieza con Libres los investigadores Enseñar, para crear, para Firmado entre sus cosas sacando objetos del pasado, intentando averiguar Estamos en quién Guerrero, escribía. investigando para presentar las conclusiones definitivas sobre la posible colaboración de María Martínez Sierra y los en la obra de su marido. No, a ver, ¿qué le leo? ¿Canción de cuna? Sí, lo he leído, pero... Has dicho que esa comedia querría haberla escrito él. Cállese, Tendrá una Juan rosa Jiménez, uno de sus íntimos amigos, de aquel con quien escribió también algunas del cosas. corazón florido. Ponía título a las obras de María. Tengo mi nuevo contrato de maestra. Ella No misma debe estaba andar en durante el matrimonio compañía de hombres, no. trabajando Tres. como maestra. No debe fumar Pero cigarrillos. nadie sabía que era que Este es estaba en buenísimo. casa No pasarse por las heladerías del centro de la ciudad. Estás inventando esto. No te creo. No vestir con ropa de colores brillantes, no teñirse el pelo. Usar al menos 2 enaguas, no usar Ese polvos era su faciales y contrato, pintarse usar los al menos labios. 2 enaguas, el pelo. ¿Por qué María no firmaba lo que escribía al principio de su carrera? Sí, por la mala fama que tenían las mujeres escritoras, ¿no? Bueno, entonces la obra va cambiando, es hablada para un escritor. Afortunadamente no lo dirigí yo, sino mi pareja, Miguel Ángel Namata, que es muchísimo mejor director que yo. Dice, ahí te la dejo. Quizá por eso he vivido tanto. Yo no puedo con eso. Quería irme la última. Entonces, claro, cuando yo accedo por primera vez a la documentación de María Lejárraga, accedo a través de unos libros inencontrables de Patricia O'Connor, que fue la investigadora estadounidense que dio por primera vez, haciendo una tesis sobre Martínez Sierra, empezó a sospechar que había cosas que no le cuadraban. Ella era muy joven, estaba en la universidad y entonces fue tirando del hilo, acabó conociendo a las sobrinas y le dejaron hurgar entre sus cosas. Entonces, a los escritores se nos escapan muy pocas cosas cuando estamos leyendo las cartas de alguien y cuando estamos leyendo la obra. Es decir, siempre hay una parte del escritor, de sus frases hechas, de su forma de hablar, que se cuela, sobre todo cuando estamos hablando de teatro y sobre todo cuando estamos hablando de tus pasiones. Yo de María Lejárraga me habría leído unas 600 cartas, sin exagerar. A veces las que le enviaban a ella, otras veces las que ella compartía con Falla, con Turina, su familiar, por cierto, mi bisabuelo, su bisabuelo, que era uno de los personajes de la obra. Entonces, una de las cosas más bonitas de Firmado Lejárraga es que ella era como un meeting point de las grandes personalidades de la época, desde Falla o Turina, los grandes músicos de la época, hasta Picasso, Stravinsky, todo el mundo la admiraba y casi todos ellos sabían que ella escribía. ¿Vale? Porque cuando tú lees las cartas, no es que lo supongas, es que lo ves. Las cartas privadas entre ellos. Luego, además, hay, como decía, las pasiones cuando un escritor escribe una carta, está desnudo, cuando publica está vestido. ¿De acuerdo? Entonces, yo que ya había investigado a Dickens para un personaje de una novela mía y también había accedido a sus cartas, me di cuenta de que las obras desde el principio de Martínez Sierra tienen que ver con las pasiones y las preocupaciones de María, desde el feminismo hasta los temas, Canción de cuna,
adaptada al cine por Garci, y una obra que estuvo como 8 años de repertorio en Broadway, que fue estrenada en Tokio. Es que no estamos hablando de un autor, de un ghostwriter normal, estamos hablando de uno de los mayores dramaturgos españoles, que fue mujer, que tuvo Premio Nacional de Dramaturgia, que tuvo 40 obras teatrales, entre los cuales se encuentra El amor brujo, entre los cuales esta Canción de cuna, y que no conocíamos hasta ahora, lo cual es alucinante. Entonces, respecto a qué escribió o no escribió, yo pasé por 3 etapas en mi propia investigación que traté de reflejar en Firmador Lejárraga. El primer acto, los investigadores, parece que va ganando el que cree. Hay diferentes posturas entre los investigadores que eran las mismas mías, pues yo estaba ya esquizofrénica. Entonces, yo me iba encontrando datos. Y luego ya contacté con la familia Lejárraga, con su sobrino nieto, poco a poco contacté también con la familia, con José Luis Turina, contacté con la familia Falla, es decir, con todos los descendientes, y me iba llegando información de todos los lados. Yo a veces tenía las cartas de ida, pero no las de vuelta, con lo cual todo aquello había que cruzarlo. O sea, un lío tremendo. Me encontraba notas de guión. María siempre escribía a lápiz, tenía esa manía, y todas las notas escritas con Falla, El amor brujo, estaban todas a lápiz sobre la partitura con su letra. Pero fijaos hasta qué punto ella estaba totalmente metida dentro del personaje que era su marido, que ella con su propia letra firmaba el libreto como Gregorio Martínez Sierra, con su letra y a lápiz. Entonces, es una relación de amor muy complicada porque ella estaba muy enamorada de él, obviamente. Se desenamoró con el tiempo, eso también lo sé, se decepcionó mucho, pero lo que quiero decir es que fue un ensamble entre 2 personas que deciden que, por lo menos al principio, ella va a escribir, y él, que era más director de escena, uno de los mejores de la época, de hecho, y que fue un gran renovador, eso es indiscutible, Gregorio Martínez Sierra, en el mundo de la escena, pues desde mi punto de vista no escribió una línea. Vamos, más que nada porque es que hay cartas entre ellos que aparecen en Firmado Lejárraga y que luego posteriormente aparecen en la novela que escribí después para Penguin Random House, La mujer sin nombre, donde él dice, cuando se divorcian y ella dice, él dice que si no quiere escribir más para él, que si tal, que si... Parece que hasta ese momento podían ser los 2, pero es que hay momentos que después de haber escrito 30 de sus obras y las más importantes, le dice, pues si tú sigues enfadada y no quieres escribir, ella se idoniza para no vivir el divorcio en primer plano, voy a empezar a probar a escribir yo con Marquina y le estoy perdiendo el miedo a los diálogos. Eso está escrito por Gregorio Martínez Sierra, por no hablar de toda la gente, de todas las cartas que hay entre ellos. Es que hay cartas mientras están escribiendo El amor brujo, donde está diciendo te he cambiado esta escena, Falla, en fin, está todo ahí. Y obras de las primeras, ¿no? Yo creo que Gregorio Martínez Sierra escribió un poemario al principio, que es una obra que además no tiene demasiada calidad. Yo creo que se dio cuenta que no era escritor. Yo creo que ella se quería enamorar de un escritor con quien compartir su vida, y ella, su mejor personaje fue crear a Gregorio Martínez Sierra. Cosa que al principio le venía muy bien, porque si no, también fijaos lo kafkiano del asunto. A la conclusión a la que he llegado es que ella jamás podría haber estrenado en el centro, bueno, lo que entonces era el Teatro Nacional o en el Teatro Español, porque no hay referencia de dramaturgas, muy pocas, que hayan estrenado más allá de en un cabaret. Entonces jamás podría haber llegado a los grandes teatros. Y ella, que no era una mujer con un ego muy grande de autor, sino que amaba el teatro sobre todas las cosas y amaba la literatura, creo que para ella era mucho más importante la obra que el autor. Otra cosa es que cuando se separan y él tiene un hijo, una hija fuera del matrimonio, tenga grandes problemas para poder incluso vivir de lo que hasta entonces ha vivido, porque sin él, ella no puede seguir escribiendo para él sin sentirse mal, luego él se muere, con lo cual no puede escribir para un muerto. Y entonces la cosa está que dice, bueno, para poder seguir escribiendo, utilizo un documento que él me ha firmado diciendo que toda la obra la hemos escrito entre los 2, mentira, desde mi punto de vista, y me llamo a partir de ahora María Martínez Sierra para que la gente reconozca que tengo que ver con Martínez Sierra, que hay alguna mujer dentro del feminismo que me ha dicho, pues vaya feminista. Es muy fácil decir eso, es muy fácil decir eso. Ella fue una gran feminista que intervino, entre otras cosas, para que tengamos la ley de divorcio y la ley del matrimonio civil y el voto, y estaba ahí en primera línea. Pero si yo como escritora no he existido nunca y a partir de un punto la persona
la marca para la que yo trabajo y firmo, por las razones que sean, se llama Martínez Sierra, no me voy a llamar de repente María Alejárraga, que no me conoce nadie, cuando encima me tengo que ir al exilio y tengo que ir a los lugares donde ha triunfado mi obra, que en este caso era Nueva York, sobre todo, México y Argentina. Y en ese caso decir, bueno, si me presento a un gerente de un teatro, voy a decir, soy María Alejárraga, me voy a decir, pero soy la viuda de Martínez Sierra, y luego aquí tiene este documento donde dice que escribíamos los dos, pues entonces ya a lo mejor me hacen algún caso, como ella decía en sus cartas, para sobrevivir. Pero luego encima no le llegan los derechos a través de la SGAE, España está en medio del franquismo, ella era una represaliada por su vinculación con la Tercera República, por el tema de, por cuestiones culturales, con Lorca, por ejemplo, hizo muchísimas giras literarias y también como propagandista. Sobre todo, ella estaba obsesionada con la educación como pasaporte para la libertad de la mujer, ¿no? Y era su gran caballo de batalla. Entonces, todo lo que hay escrito ahora mismo, que está a nombre de los dos, yo claramente se lo atribuyo a ella. Los cuadernos feministas que están editados. Claro, Martínez Sierra era percibido, era amado por la comunidad homosexual y amado por las mujeres porque era un hombre feminista en la época, pero es que lo escribía ella, o sea, los discursos que ella escribía, él los proclamaba en público. Desde los discursos hasta las traducciones, él no hablaba inglés y traducía a Shakespeare. Para los teatros, o sea, quiero decir, esto es así, ¿no? Y luego un gran director teatral, no hay quien se lo quite. Pero cuando hay gente que me dice, no le quitemos méritos a Martínez Sierra, digo, hombre, lleva 2 siglos llevándose los que no son suyos, a alguno le podemos quitar, ¿no? No pasa nada. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, de hecho nos hemos pasado, así que me encantaría continuar con esta conversación, pero creo que lo tenemos que dejar aquí. Además, hay que dar tiempo para si alguien quiere preguntar algo. Yo os invito a que veáis la obra en la Teatroteca. También hay un vídeo de, si no conocéis a María Alejárraga, hay un vídeo de 6 minutos de Ernesto Caballero con imágenes de archivo sobre María Alejárraga, que es fantástico. Bueno, ahora mismo hay un documental en Televisión Española que sigue en cines, en algunos cines, en el que participamos algunos de nosotros, de los que hemos investigado, pero vamos, los que más han investigado han sido Patricia O'Connor, Alda Blanco y los investigadores a los que tanto le doy las gracias en la obra de teatro y que están ahí un poco inspirando a los investigadores de la obra. Pero hay un documental que se llama María Alejárraga a las mujeres de España, que ahora mismo yo creo que pronto estará ya en Imprescindibles de Televisión Española y que concursa este año además para los Goya, dirigido por Laura Hoffman, una directora estupenda además también, y ahí estamos todos hablando largo y tendido de ella también, o sea que os lo recomiendo. Desde aquí te agradecemos porque los intereses son los mismos, que hayas contribuido a que María Alejárraga vuelva o sea, se reconozca ese legado y que Hombre, vuelva al teatro era en una obra de teatro. Claro, el teatro es acercarlo al gran público, es decir, hay veces que las investigadoras me decían, llevan tantos años investigando y digo, ¿cómo es posible que hay publicaciones que no han llegado? Porque son publicaciones universitarias y no llegan al gran público y a veces ni al pequeño. Entonces, mi labor ha sido rescatar todo eso y llevarlo a la ficción. Por la primera vez que se hacía ficción doblemente sobre esta escritora. Entonces es verdad que hay veces que el puente para que el gran público conozca una figura es la ficción y a veces no es tanto el documental, ¿no? Pues muchísimas gracias, Vanessa. A ti siempre. Y no sé si tenéis algunas preguntas. Un aplauso, por supuesto. Gracias. Sí. Gracias también esta universidad hace pocos años, también como parte del proyecto, cuando estaba iniciando el proyecto nuestro, el grupo de investigación, y además
de participar con esta función en la Sala Matilde Salvador, dio una clase magistral a nuestros alumnos con una generosidad tremenda. Así que bueno, que gracias por el recuerdo de la figura, porque bueno, pues es un poquito que nos ha dejado y creo que era necesario, así que gracias. Y luego quería preguntarte, has nombrado en varias ocasiones a Sánchez Sinisterra. Sánchez Sinisterra fue el creador del aula de, ahora de artes escénicas, pero el aula de teatro de aquí de la Universidad de Valencia, como sabrás. Y ahora, bueno, desde hace muchos años, pero ahora uno de los objetivos del aula es dar espacio a estas voces de dramaturgias jóvenes que no encuentran espacio en otros teatros para presentar sus obras. De hecho, el otro día vimos a Paula Llorens en el marco de este congreso, pero Paula, el primer trabajo que hizo, lo estrenó en la Sala Matilde Salvador a través de la Aula de Artes Escénicas, que era el resultado de su trabajo de final de máster y sus inicios de trabajo en dirección. Entonces, me preguntaba, y disculpa mi ignorancia desde los inicios. No sé si esa relación, porque sí que aquí en Valencia, por ejemplo, sí que está esa relación del espacio universitario con las jóvenes dramaturgias, con las jóvenes dramaturgas y jóvenes dramaturgos también, para servir un poco de escaparate inicial de sus obras, para muestra de productores y demás. No sé tu experiencia en Madrid o en otros espacios del ámbito universitario español, si ese es el caso. El caso de Valencia y de Alicante es bastante especial, igual que el de Barcelona. En Madrid no o sea, me refiero a Alicante por el Festival de Alicante, donde Guillermo Heras ha sido, hablando de padrinos de jóvenes dramaturgos, ha sido una de las personas que es el responsable y el culpable de que la mayoría nos hayan traducido. Es otro que nos ha ido pescando para el festival y abriendo pues espacios en el festival para nuevas dramaturgias, ¿no? Y además ha sido asesor del CDN también, según creo, y muchos que no sabemos ni siquiera que nos hemos colado ahí, seguramente habrá sido por él o Eduardo Pérez Rasilla, por ejemplo. En el caso de Madrid, la persona que realmente ha cumplido y sigue cumpliendo esa labor es Eduardo Pérez Rasilla desde la Carlos III. Estaba aquí esta semana. Sí, en un festival. Bueno, van llegando todos mis maestros y amigos. Entonces, Eduardo también ha sido asesor del CDN, también te enteras a posteriori que ha tenido que ver con que te hayan propuesto algo, ¿no? Que nunca te enteras porque son personas que trabajan tan silenciosamente, ¿no? Y tan generosas que bueno, que hacen esa labor sin pedir reconocimiento por ello, pero el caso es que Lola Blasco, por ejemplo, también ha estado muy cerca del propio Eduardo. Juan Mayorga es otra persona, como Ignacio Amestoy, que siempre han estado muy pendientes de los nuevos dramaturgos, que siempre nos han escuchado. Yo una vez me presenté delante de Ignacio Amestoy cuando estaba dirigiendo a la RESA, yo no era alumna de la RESA, y dije, yo es que necesito una carta de recomendación para esta institución. Y entonces se leyó una obra mía en día y medio y me recomendó. No me conocía absolutamente de nada, por no hablar bueno, el propio Sánchez Sinisterra, donde yo me hice un taller con él, que luego a partir de ahí ya nunca ni me soltó ni le solté, y le he ido siguiendo por el mundo, y ahí fue un primer taller a través de la SGAE, y poco después de ese momento yo le invité a una asociación sin ánimo de lucro que dirigía precisamente porque abrí un centro con 20 y tantos años diciendo aquí que sea un colador para que la gente trabaje, y era un edificio que amenazaba ruina, con lo cual hasta que se nos cayera encima nos dejaron entre varios abrir ese centro allí hasta que el ayuntamiento nos lo quitara. Y yo iba invitando, cada vez que me hacía un curso, iba invitando a uno de estos grandes maestros a cambio de invitarle a cenar en un mexicano horrible que había en la esquina. Y Sánchez Sinisterra, como Fernando Marías, me dijeron que sí, que venían. Digo, mira, tengo un grupo, no te podemos pagar nada, pero tengo un grupo maravilloso de escritores jóvenes, que yo era uno más, o sea, quiero decir, todos tenían mi edad, si teníamos 20 y tantos años. Y yo dirigía ese centro. Bueno, el caso es que ahí fueron apareciendo pues Sánchez Sinisterra. Y Sánchez Sinisterra un día llega, da un curso allí sobre los finales de los textos, cosa que le obsesiona, y dice, y además encima al pobre no le dejábamos fumar en el centro. Llegaba su hija y decía, muy bien, o sea, no te pagamos y no te dejamos fumar. Bueno, el caso es que dijo, mira, tú te tienes que ir a Londres y te voy a poner en contacto con Juan Mayorga, que había sido también una persona que tenía muy bajo su ala. En ese momento
yo era la pequeña de todos los del grupo astillero que estaban yendo a ese taller con, o sea, Andrés Lima, tal, y yo llegaba de la universidad arrastrando mis zapatillas, que siempre llegaba tarde, y entonces me puse en contacto con todo el grupo astillero, y si no llega a ser porque Juan Mayorga y Sánchez Sinisterra decidieron que yo me tenía que ir a Londres y me recomendaron, pues nada de esto habría sucedido. Entonces, quiero decir que hay proyectos puntuales como el laboratorio Rivas Sheriff que inició Ernesto Caballero en el Centro Dramático Nacional, donde se ha abierto un grandísimo espacio para los nuevos dramaturgos, que es como una especie de bolsa de trabajo donde además hay un intercambio de conocimientos constantemente, donde a través de la Sala Beckett o del propio Centro Dramático Nacional se traían dramaturgos de todo el mundo. Son proyectos muy recientes. Ahora, si hablamos del ámbito universitario, yo el único que he encontrado a ese nivel y que es brutal la labor que hace es Eduardo Pérez Rasilla, porque no sé si de una manera, no sé si eso está firmado en algún sitio, lo que quiero decir es que lo hace. Desconozco si verdaderamente hay un link entre la universidad y los teatros en Madrid. Gracias. Nada. Sí, ¿te has apagado? Sí, he aprendido muchísimo. Y, que hicimos una entrevista con Rexon. Al que ya conocía de los además. Ya ves, Sí, sí. Ay, perdón, es que la emoción. Bueno, es que estuvimos precisamente hablando sobre la relación entre el director. Es una conversación que tengo con él. Es algo que les pregunto siempre, tanto a directores como a autores de mi campo, que es el teatro, pues, que es algo que me llama muchísimo la atención, porque hay tantos autores que no soportan, como es lógico, que les alteren, que les cambien las obras, y es tan diferente porque, como tú dices, en el Reino Unido está la tradición, y en Irlanda, de que los autores están allí colaborando con el director. Y a mí un director que me va a decir, es que en la publicación de guión está en nombre, porque la mitad de lo que me dice es bueno. O sea, hasta ese punto de que la gente es generosa y permite cambios, y los directores aportan mucho. Y me he comentado, eso creo que en España no pasa, ¿verdad? Que yo sepa, esto no lo has confirmado. A ver, yo lo que creo es que depende de cómo se aproxime a ti la compañía y el director. Es que si tú, por ejemplo, estás acostumbrado, o sea, yo al principio, antes de irme a Londres y antes de haber ido pues, a que me hubiera montado obras en Roma o en Budapest, no conocía otra forma de trabajo. Es más, no conocía otra forma de trabajo porque directamente los autores jóvenes no nos ponían en escena, hasta el punto de que como no teníamos foros donde encontrarnos, no nos conocíamos. O sea, yo conocí el año de mi primera publicación de novela a todo el mundo novelístico de este país, desde los más importantes a los menos, porque es como un pueblo de 200 habitantes. Entonces, y los conocí a todos y ahí había mucha camaradería. Sin embargo, no conocía dramaturgos, porque como no puedes ir al estreno de nadie, pues no conoces a nadie y no sabes en qué foros encontrarte, con lo cual estábamos todos como dispersos y estrenando en otros países, ¿no? Entonces, claro, en España, las pocas veces que yo había tenido un estreno, mi experiencia era llegar el primer día, mi primer día a un ensayo, sentarme al lado de la actriz o el actor principal y que me dijera, Vanessa, tu obra es maravillosa, no he leído nunca nada igual, es que palabra por palabra. Y luego, sin embargo, antes de empezar a leer, me veía el libreto todo tachado, todo. Y reinterpretado ya no por el director, por el propio actor, que es como fuera una estrella ya, o sea, dile tú que no diga todo asimilado a su lugar de confort, ¿vale? Entonces, claro, yo llego a Londres ya con esa idea en la cabeza y yo cada vez que me iban a hacer alguna propuesta en España, yo ya iba como un gato, claro,
decir que tu obra es maravillosa, pero en realidad no quieres hacer mi obra, quieres hacer la tuya, ¿no? Entonces, claro que el teatro no es una novela y afortunadamente no eres el principio y el final del proceso creativo, que es lo que me gusta del teatro, ¿no? Y por eso siempre estoy 50-50 y a veces más en el teatro que en la novela, ¿no? Porque paso mucho tiempo sola y es muy aburrido. Entonces, me gusta cuando vienen, y de hecho me encanta el teatro musical, me encanta cuando hay un artista plástico que además incorpora, eso era Hijos de Mary Shelley, ¿no? Pero claro, para eso hace falta que todo el mundo trate a los demás con el mismo respeto. Y no siempre ocurre, ¿no? Entonces, aquí, este fue un teatro de dramaturgos hasta el siglo XIX, principios del XX. Luego, ¿qué pasó? Que tuvimos 40 años de parón, desgraciadamente. Porque aquí se estaba haciendo un teatro en la época de Lejárraga, del más revolucionario que se estaba haciendo en Europa. Esta siempre ha sido una tierra de dramaturgos y de directores desde el siglo de oro, ¿no? Desde Lope, desde Calderón, desde... Entonces, ¿qué pasa? Que de repente perdimos el tren, desde mi punto de vista. Y lo que ocurrió fue que se pasó de una época de, pues, de la época de Valle Inclán, donde había, por eso he hecho la diferencia entre el dramaturgo y el escritor teatral. Valle Inclán era un escritor teatral. ¿Por qué? Porque le daba igual cómo fueran a representarlo, porque es un teatro que también se puede leer, de hecho se puede leer perfectamente, sin necesidad de que se ponga en escena casi, ¿no? Y también probablemente hubo cierta ego por parte de los actores que no dejaban que les tocaran una palabra. Y entonces luego se pasó por pura revolución al extremo contrario, que es lo lógico, ¿no? Para poner las cosas en su sitio, de repente se convierte en un teatro de directores. Pues en los años 60, pues ahí tenemos la Fura dels Baus, tal, hasta el punto de que eran todos procesos colectivos donde el dramaturgo desaparece de los carteles porque no está, es un trabajo colectivo. Y luego se pasa por otra etapa donde el dramaturgo está, pero se olvidan de ponerlo en los carteles. Y parece que la obra se la han encontrado en la calle. Eso a mí me pasó con La Regenta. Y Marina Iboyaín y yo alucinábamos. Un día que vemos un cartel en los teatros del canal, nosotras emocionadísimas después del trabajazo de documentación y a todos los niveles, y de repente vemos La Regenta de Clarín. Y el cartel era Mariona Rivas, la actriz, rodeada de micrófonos con un moño de los años 60. Obviamente esa no es. Primero, estás estafando al público. Esa no es La Regenta de Clarín. Es La Regenta de Marina Boyaín y Vanessa Montfort. Pero nos caímos del cartel. Aparecía el escenógrafo, los actores no estábamos por ningún... Digo, la obra se la han encontrado en la calle. Vaya por Dios. Fue la primera vez que yo, que ya tenía agente, llamé a mi agente. Claro, ¿qué pasa? Que si tú llegas a un ensayo y tú tienes esas experiencias, si te empiezan a decir, mira, hay unas cosas que quiero cambiar, y dices, ¡no! Que luego ni siquiera aparezco en el cartel. Si vas a Londres, como me pasó en el Royal Court, y el primer día te dicen, mira, aquí el autor es el centro del proceso teatral, desde Shakespeare, y todo se construye a partir del autor. Y el respeto por el autor era tal que yo tenía... claro, a mí aquello me parecía, yo no lo entendía, yo estaba disculpándome todo el día. De repente llega y me ponen como actriz a Natasha Perry, que era una maravillosa actriz, pues la podéis encontrar en Ricardo III de Orson Welles. Me decía, oye, cuando Orson me decía, cuando Picasso hizo, claro, yo era como una leyenda viviente, la mujer de Peter Brook, entre otras cosas, pero lo más interesante de ella era su gran capacidad como actriz. Y Natasha se pone a leer el primer día mi texto, era para dos actores, un actor joven y una actriz mayor. Y de repente me decía, se paraba y me decía, perdona, este silencio, esta coma, ¿por qué? Esto tiene sentido, esta coma. Y yo mientras tanto, claro, me preguntaba todo y no quería, y yo decía, pero da igual, Natasha, quita la coma. No, 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 tienes que haber puesto la coma. Porque es que esta coma es importante porque la has escrito. Yo pensando, ¿por qué he puesto la coma? ¿Por qué he puesto la coma? Claro, yo me iba reescribiendo el texto, pero yo sabía que me iban a hacer un tercer grado, los actores y el director, que cuando yo salía de las primeras sesiones de lectura con los dos actores, yo salía gateando del Royal Court, exhausta, con la cabeza a punto de reventarme, y tenía que medir, pero vamos, con muchísimo cuidado, ya no solamente cada palabra que había escrito, porque sabía que la iban a respetar y que se la iban a tomar en serio. Es más, yo les decía, te la cambio porque aquí os estáis atrancando y no sé qué y tal. Y un día dice Natasha, y la directora le dijo a la directora, no, let her try. Let her try, porque si no va a sentir que crees que no es lo suficientemente buena
como para no poder sacar lo mejor de tu texto. Y luego si hay que cambiar algo, se cambia, pero no para acomodarlo. Entonces eso afortunadamente ha cambiado bastante en los últimos años en España. Estoy teniendo magníficas relaciones con los directores con los que trabajo. Ahora mismo La Tofana, que se estrena en el Teatro de Abadía en 3 días, no, el 3 de noviembre, que ya me he entrado 3 días, hace 3 días. Esto es el jet lag. Bueno, el caso es que ahí la directora, María Herrero y yo, somos una. Y hay veces que yo misma le estoy diciendo, no, déjame que te cambie esto porque para luces te va a venir mejor y no sé qué. Y la otra, que no, que es que me encanta este texto. Y yo, que quiero quitar el texto. Y la otra, el texto se queda. O sea, es como el mundo al revés. Es como una directora totalmente volcada en intentar sacar lo mejor de ese texto y yo tratando de que la presentación de eso pues ponga las menos trabas a la historia visualmente y emocionalmente, que llegue lo mejor posible al público, ¿no? Pues un poquito controvertido. A ver, si quizá será una enorme tontería, pero ¿crees que tiene que ver, muy rápido, con el género? Quiero decir, yo recuerdo los grandes directores, las figuras, siempre hombres. Creo que a lo mejor esa manera de relacionarse es diferente, quizá porque sean mujeres. Mira, yo solo te diré que el ejemplo que he puesto antes, cuando dije esto no se estrena, la directora era una mujer. No tiene Nada. No. Pues nada, ya, pasó que hago. En mi caso, Sí. no ha tenido nada que ver. Depende del respeto de cada artista por otro artista. Y al final, todo se trata de eso, de trabajar en compañía, en el sentido más amplio del término. Una compañía teatral es eso. Pero es que para mí, en la compañía teatral también entra el autor. Claro. Y entran los escenógrafos, y entran los técnicos de luces, y entran pues todos los creadores del proceso. Eso es lo que trato de hacer como directora. No sé si lo logro o no, pero cuando estoy en el otro lado, trato de ser muy sensible a eso. Me ha gustado mucho también lo que has dicho, que es justo el otro extremo, es decir, los clásicos están ahí para que juguemos con ellos. Y desde el punto de vista educativo, creo, es que yo soy muy partidaria precisamente de eso, de que hay que hacer lo que haga falta para acercar a los niños, a los adolescentes a la literatura. Y si eso significa jugar con los clásicos y torpedearlos, cambiarlos, me parece estupendo. Se convirtió en una función educativa donde venían colegios en grupo y firmado Lejárraga venían universidades desde Princeton hasta las universidades españolas pasaron prácticamente todas por allí con grupos, ¿no? De estudiantes del siglo XIX-XX. Desde Brighton. De hecho, he hecho una mezcla entre Princeton y Brighton, así es lo que digo. Lo siento. Muchísimas gracias porque podríamos seguir hablando, pero nos hemos pasado mucho el tiempo, así que lamentablemente sí que tengo que ya despedirte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias.